Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y la verdad es que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y sobre todo, para todos los seguidores de esta pareja tan querida. Vamos a sumergirnos de lleno en los rumores que han estado circulando como pólvora sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien esos rumores de ruptura total que han puesto el corazón en un puño a muchísimos de ustedes. Pero tranquilos, porque hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se ha dicho, y lo más importante, lo que ellos mismos han salido a aclarar. Si eres fan de Ande y Kerem, o simplemente te encanta estar al día de lo último del mundo de las celebridades, quédate con nosotros porque esto te interesa y mucho. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Dale a ese botón rojo de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Así que, como les adelantaba, la noticia que ha sacudido las redes sociales y los portales de noticias del corazón ha sido la supuesta ruptura definitiva entre Ander Zel y Kerem Bürsin, una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía, y con una base de fans que cruza fronteras incluyendo Latinoamérica. Desde hace semanas, se venía comentando en diferentes medios que la relación entre los protagonistas de Senkalkap había llegado a su fin, y no solo eso, sino que se hablaba de una ruptura sin vuelta atrás, casi como si hubieran decidido seguir caminos totalmente separados. Los rumores eran bastante fuertes y se alimentaban de la falta de publicaciones juntos en redes sociales, de ausencias en eventos y de comentarios de personas supuestamente cercanas a la pareja. Se decía que las diferencias irreconciliables, los horarios complicados y la presión mediática habrían sido los detonantes de esta supuesta separación. Y claro, como suele suceder en estos casos, la imaginación de los fans y de algunos medios empieza a volar, creando escenarios y especulaciones que a veces distan mucho de la realidad. Se llegó a hablar de terceros en discordia, de crisis profundas, y de que la chispa del amor se había apagado por completo. Era un bombardeo constante de información, y para quienes seguían su historia con tanta ilusión, era un verdadero dolor de cabeza. Pero la vida, y sobre todo la vida de las celebridades, tiene sus giros inesperados. Y justo cuando parecía que la noticia de la ruptura era un hecho consumado, cuando muchos ya estaban despidiendo a esta querida pareja, ha llegado la sorpresa. Y es que nuestros queridos Ande y Kerem han decidido romper su silencio y salir al frente para aclarar los rumores, y vaya si lo han hecho. Ambos han desmentido categóricamente la versión de una ruptura total. Así es. Lo que muchos temían como un final definitivo parece ser, al menos por ahora, solo un malentendido o quizás una exageración por parte de algunos medios. Empecemos por Kerem Bürsin. Hace poco fue abordado por la prensa a su salida de un evento y, ante las insistentes preguntas sobre su relación con Ande, Kerem decidió ser directo. Cuando le preguntaron si era cierto que habían roto, él respondió con una sonrisa y un rotundo no. Pero no se quedó ahí, sino que añadió que estaban bien, que seguían juntos y que, si bien es cierto que a veces necesitaban su espacio y privacidad, eso no significaba que hubieran terminado. Dejó claro que los rumores de ruptura eran falsos y que ellos estaban viviendo su relación de la manera que mejor les convenía. Una declaración contundente que devolvió la calma a muchos de sus seguidores. Y como si fuera poco, Ander Zel tampoco se ha quedado callada. En diversas ocasiones ha respondido a estas especulaciones. En una de sus últimas apariciones, también ante la prensa, cuando le consultaron sobre los rumores de separación, Ande también desmintió la información. Ella explicó que si bien entendía que la gente estuviera interesada en su vida, a veces ellos necesitaban mantener su relación en un plano más privado. Reiteró que estaban felices y que los rumores no eran ciertos. Su mensaje fue similar al de Kerem, enfatizando la importancia de la privacidad y desmintiendo la idea de una ruptura. Lo interesante de sus declaraciones es que ambos, de forma independiente pero con mensajes muy similares, han dado a entender que su relación, como cualquier otra, tiene sus altibajos, sus momentos de mayor exposición y sus momentos de mayor intimidad. Y que el hecho de no compartir cada detalle de su día a día en redes sociales no debe interpretarse como un fin. Es un recordatorio importante de que detrás de las cámaras y de las publicaciones perfectas, hay personas reales con vidas complejas, que también merecen su espacio y su tiempo. Y es que, seamos sinceros, vivimos en una era donde la sobreexposición mediática es una constante, especialmente para las figuras públicas.
Las redes sociales nos han acostumbrado a tener acceso a casi todo, y cuando esa información se detiene, la especulación se dispara. En el caso de Hande y Kerem, su historia de amor nació en el set de grabación y se convirtió en un fenómeno mundial. Sus seguidores se encariñaron tanto con ellos como pareja que cualquier cambio en su dinámica, por pequeño que sea, genera una ola de comentarios y análisis. Quizás uno de los puntos clave en sus aclaraciones es la mención de la privacidad. Es algo que en el mundo de las celebridades se vuelve un bien preciado. Ellos han demostrado que, a pesar de ser figuras públicas, también tienen derecho a vivir su relación lejos de los focos constantes y de las presiones externas. Y que su amor no necesita ser validado por una publicación diaria en Instagram. Además, debemos considerar la naturaleza de la información que circula en el mundo del espectáculo. A menudo los rumores se basan en chismes, en fuentes anónimas, o en interpretaciones de situaciones. Y cuando una pareja es tan popular como Hande y Kerem, se convierten en un blanco fácil para este tipo de especulaciones. La ausencia de una foto juntos puede ser interpretada como una señal de crisis, cuando en realidad podría significar simplemente que están ocupados con sus proyectos, disfrutando de un momento tranquilo juntos, o simplemente viviendo su vida sin la necesidad de documentarlo para el mundo. Lo que estos desmentidos nos enseñan es a ser un poco más cautelosos antes de creer todo lo que leemos o escuchamos. Especialmente cuando se trata de la vida privada de las personas. Ellos han tenido la valentía y la determinación de poner un alto a los rumores, y eso es algo que merece reconocimiento. Han defendido su espacio y han reafirmado que su relación sigue adelante, quizás de una manera más privada y personal. Ahora, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem en el futuro? Bueno, solo ellos lo saben. Lo que sí está claro es que ambos siguen muy activos en sus carreras profesionales. Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos televisivos y publicitarios, y Kerem también ha estado enfocado en su carrera actoral, explorando nuevos desafíos. Y mientras sus carreras avanzan, su relación, según sus propias palabras, también sigue su curso. Así que, para resumir este fascinante giro de los acontecimientos, hemos visto cómo los rumores de una ruptura total entre Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido desmentidos rotundamente por ambos. Lo que parecía ser un final, ha resultado ser una reafirmación de su relación, con un énfasis en la privacidad y en la importancia de no dejarse llevar por las especulaciones. Han demostrado que su amor es fuerte y que están comprometidos el uno con el otro, a pesar de las presiones y los comentarios externos. Esperamos que esta aclaración les haya traído un poco de alivio y, sobre todo, una perspectiva más realista sobre la vida de nuestras celebridades favoritas. Es importante recordar que, al final del día, ellos son personas que merecen respeto y privacidad. Y que su relación, como cualquier otra, es algo que les pertenece a ellos y a nadie más. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos encanta poder compartir con ustedes estas noticias y analizarlas juntos. Y ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Hande y Kerem? ¿Les sorprendió esta aclaración? ¿Creen que los medios deberían ser más cautelosos con sus rumores? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!